Mi saludo. Como en todas partes, Santi Espíritu también es un espacio donde toda su historia se cuenta mejor desde las expresiones de la cultura, desde la vida personal de algunos sujetos que han transitado por esta historia, o desde los contenidos que han creado estas personas a favor de que en la ciudad quede lo que no puede faltar nunca, y es lo esencial de la memoria. Esto no es una eventualidad. Encontrarme aquí no es una casualidad, porque aquí, en esta casa, vivió uno de los más importantes músicos espirituanos. Y tiene que hay músicos importantes en la historia espirituana, y músicos que a veces su vida y su historia ha estado disminuida. Y si la tuviéramos más en cuenta, fuera mucho más productiva. A veces por razones de no sé cuánta índole, se destacan más unos que otros. Pero este hombre al que me estoy refiriendo, Nicolás Solano, que vivió aquí en esta casa, vivió largos años aquí. Un hombre que nació en el año 1918 y ya murió fuera de Cuba. Después del 80, porque en el 80 él abandonó el país. Pero de 1918 a 1980 vivió aquí en esta casa. Nicolás Solano, autor de uno de los temas más importantes de la música espirituana, que a veces se canta, que a veces se emplea y que muchas veces no se autentifica el valor, el origen, la procedencia, incluso las motivaciones que condujeron a que este hombre escribiera una canción tan importante como Santi Espíritu, Ciudad Colonial. Una ciudad verdaderamente entrañable, aun cuando se habla de otras canciones, ¿no? Eso es importante. Herminia, Pensamiento, tanta. Porque Santi Espíritu ha estado firmemente en la memoria de los compositores y está naturalmente en la expresión de sus canciones. Y esta es una canción que a veces se canta, a veces se emplea hasta en actos políticos, pero en ocasiones queda disminuida la estatura de este hombre, que todos los días, ya antes de abandonar el país, pues transitaba desde aquí, desde su casa, por toda esta cuadra, hacia un espacio que resultó para él una solución parcial de sus necesidades vitales. Porque aun cuando fue un músico extraordinario, un músico que fue atendido por los mejores músicos cubanos, no fue sin embargo bien atendido por los mejores facilitadores o por los facilitadores que mejor podían concederle un rumbo y una afirmación a toda su obra. Y por lo tanto, no tenía otro remedio que caminar todos los días, en horario del mediodía, en horario de la noche, hacia ese espacio que está allí, hacia el que iba todos los días a buscarse la vida, haciéndole también mucho más grata la estancia a quienes en el 1514 ya constituía un restaurante, y un restaurante de importancia, de verdadera importancia en Santi Espíritu, por su elegancia, por su estilo, por las ofertas de carácter, digamos que criollo, que le manifestaba, que le ofrecía, que le proponía a los comensales. Y allí venía este hombre, todos los días, desde ese lugar donde nació, a este lugar donde trabajó, hasta que en 1980 abandonó el país. Pero aquí quedó lo que no consiguió en otro lugar. Ya viviendo en los Estados Unidos, su obra fue una obra deprimida. Su espíritu también lo fue. Y el reconocimiento que incluso muchas personas que lo conocieron desde antes pudieron haberle proporcionado, no lo encontró. Pero es que cuando a usted le pertenece algo, cuando usted es dueño de una cosa, cuando usted es dueño más que de un propósito, de lo esencial de la memoria, es imposible entonces que se pueda olvidar. Por eso este hombre que venía aquí todos los días, calladamente, sin ínfulas ni aspiraciones de ningún tipo, venía aquí, nunca exigió ser reconocido y no le hacía falta. Muchos lo conocían, pero sabía que de alguna manera
se había entregado de una manera muy especial, de una forma muy especial, a lo que los verdaderos autores y creadores se entregan, que es a ofrecerle a la posteridad, sin proponérselo, lo esencial de su obra. Y así quedó este hombre. Y a veces muchas personas no lo tienen en cuenta. En otras ocasiones no se percatan de que es imprescindible que aquí se tenga en cuenta, de que se escuche, que se promuevan hombres de esta estatura. Porque Rafael Nicolás Solano, uno de los músicos más importantes de la historia espirituana, que dejó varios temas, pero siempre se le recuerda, o mayormente se le recuerda, por Santi Espíritus Colonial, es uno de los más importantes músicos que tuvo Santi Espíritu y que sigue teniendo, porque el tiempo ha pasado. El tiempo ha pasado y ahí está el sumum de su obra, está el contenido de su obra y está lo que no ha faltado nunca, que es lo esencial de la ciudad. Cuando se habla de nuestros trovadores, se dice que los trovadores son aquellos que mejores contaron y cantaron la historia de la ciudad. Yo no digo que no sea así, no. Lo que digo es que no solo los trovadores lo hicieron, porque hay músicos que desde la perspectiva de otra construcción musical, que no es precisamente la trova, consiguieron estampar de manera definitiva a la ciudad y sus contornos, los espacios, los diálogos, las personas, la temperatura de la ciudad. Eso lo hicieron muchas personas, que lo consiguieron naturalmente los trovadores, no se niega, pero quienes asistieron aquí de una manera u otra a escuchar a Rafael Nicolás Solano, uno de los más importantes músicos de Santi Espíritu, aun cuando prácticamente está olvidado, o sea, insuficientemente tenido en cuenta. Los que vinieron aquí, los que vinimos aquí y lo conocimos, los que escuchamos toda esa extraordinaria capacidad interpretativa, sobre todo de su música, de la música que surgía tal vez de la confrontación con esta ciudad que nunca dejaba de ser suya. Por eso, en cada uno de esos temas, a mí siempre me llamó la atención que ofrecía ciertas intertextualidades, aun cuando los temas fueran ajenos, ofrecía desde el piano ciertas intertextualidades en las que retomaba algunos fraseos que eran de la obra propia, de su obra, que era el contenido también de la expresión de la ciudad. Eso, amigos míos, se agradece mucho, se agradece de forma extraordinaria, porque hombres como estos, como esos trovadores que construyeron el espíritu de la ciudad, han posibilitado que nunca, nunca, nunca se olviden, que aun cuando se disminuya o sean insuficientemente tenidos en cuenta, no se puede olvidar nunca, porque en ellos está lo esencial que fija la memoria.